Hola. Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hoy nos vamos a sumergir en un artículo de investigación fascinante. Se llama Implementation Matters in Deep Policy Gradients, a case study on PPO and TRPO. Este artículo sí que nos hace pensar. La verdad que sí, ¿sabes? Porque lo que esos investigadores encontraron nos puede hacer reevaluar la forma en que comparamos algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Tal cual. A veces uno piensa que lo importante es el algoritmo, ¿no? Pero este paper nos dice que hay mucho más. Exactamente. Hay otros factores que pueden ser incluso más importantes. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿De qué algoritmos estamos hablando? Bueno, en este caso, los investigadores se enfocaron en dos algoritmos muy conocidos en el aprendizaje por refuerzo profundo, TRPO y PPO. En teoría, PPO es como una versión mejorada de TRPO, y en general, en la práctica, se ve que PPO obtiene mejores resultados. Ajá, o sea que PPO es el campeón. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. Y esa fue la pregunta que se hicieron los autores. ¿Qué hace que PPO sea tan efectivo? Interesante. ¿Y qué encontraron? Pues resulta que la implementación estándar de PPO incluye varias optimizaciones a nivel de código que no se mencionan explícitamente en el paper original. Cosas como, por ejemplo, el recorte de función de valor, el escalado de recompensas o incluso la forma en que se inicializan los pesos. Ya veo. Esos pequeños trucos que a veces se usan para que todo funcione mejor, pero que no siempre se documenta. Exactamente. Y lo curioso es que estas optimizaciones, que parecen detalles menores, resultaron ser cruciales para el buen desempeño de PPO. ¿En serio? ¿Y qué pasa si quitamos esas optimizaciones? Bueno, pues los autores hicieron justamente eso. Realizaron un estudio de ablación que consiste en ir quitando cada optimización una por una y ver qué pasa con el rendimiento. Ah, claro. Como para aislar el efecto de cada optimización. Exacto. Y lo que encontraron fue que sin esas optimizaciones, el rendimiento de PPO cae drásticamente. O sea que esas optimizaciones son la clave. Sí, así es. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si estas optimizaciones son tan importantes, ¿por qué no se mencionaron en el paper original? Buena pregunta. ¿A qué se debe eso? Bueno, es una pregunta compleja. A veces, en la emoción de presentar un nuevo algoritmo, se pueden pasar por alto estos detalles de implementación. Claro. Y eso dificulta la reproducibilidad de los resultados, ¿no? Totalmente. Si alguien intenta implementar PPO basándose solo en el paper original, es probable que obtenga resultados muy diferentes. Sí, entiendo. Y eso nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿Estamos realmente comparando lo mismo cuando evaluamos diferentes algoritmos? Esa es la cuestión. Si los detalles de implementación son tan cruciales, ¿cómo podemos saber si las diferencias en rendimiento se deben al algoritmo en sí o a la forma en que se implementó? Es como si quisiéramos comparar dos coches de carreras, pero uno tiene el motor modificado y el otro no. No sería una comparación justa, ¿verdad? Exactamente. Y este artículo nos está diciendo precisamente eso. Tenemos que tener mucho cuidado al comparar algoritmos. Interesante. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores para profundizar en este problema? Pues mira, crearon una versión desnuda de PPO a la que llamaron PPOM, que solo implementa el algoritmo central sin ninguna de las O optimizaciones. sea, la versión básica sin extras. Exactamente. Y para hacer la comparación aún más interesante, crearon una versión tuneada de TRPO a la que llamaron TRPO Plus E. Esta versión implementa TRPO, pero con todas las optimizaciones de PPO. Es como si le hubieran puesto el motor del PPO al TRPO. Exactamente. Y luego probaron estas cuatro versiones, PPO, PPOM, TRPO y TRPO Plus, en una serie de tareas de benchmark. Y los resultados fueron sorprendentes. A ver. ¿Qué encontraron? Pues resulta que en muchos casos TRPO Plus obtuvo resultados similares a PPO, a pesar de que TRPO en teoría es un algoritmo menos sofisticado. No puede ser. O sea que las optimizaciones eran más importantes que el algoritmo en sí. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. No podemos ignorar los detalles de implementación. Son tan importantes como el algoritmo central, a veces incluso más. Es un cambio de perspectiva total. Entonces, ¿qué más hicieron los investigadores para analizar este tema? Bueno, también se enfocaron en un aspecto clave de estos algoritmos, la región de confianza. La región de Van Tea, perdona, ¿puedes explicar qué es eso? Claro, la región de confianza es como un límite que se establece para asegurar que las actualizaciones que se hacen al algoritmo durante el entrenamiento no sean demasiado grandes y desestabilicen todo. Ah, ya veo. Es como una especie de red de seguridad. Exacto. Y los investigadores querían saber cómo afectaban las optimizaciones a esta región de confianza. TRPO, por diseño, está pensado para aplicar esta región de confianza de forma explícita. PPO, en cambio, usa un mecanismo llamado clipping para aproximarla. Entiendo. TRPO tiene un control más directo.
mientras que PPO es una técnica más indirecta. Correcto. Pero lo que descubrieron es que las optimizaciones en PPO tienen un impacto significativo en cómo se aplica realmente la región de confianza. O sea que la forma en que PPO maneja la región de confianza en la práctica es muy diferente a lo que se describe en el paper original. En esencia, sí. Y esto tiene implicaciones muy importantes para nuestra comprensión de cómo funciona realmente PPO. Para analizar eso a fondo, los autores hicieron algo muy ingenioso. Crearon una versión de PPO sin el mecanismo de clipping. Sin clipping. ¿Y es para qué? Le llamaron PPO no sleep. Querían ver si, al quitar este mecanismo, el algoritmo seguía funcionando bien gracias a las optimizaciones. Interesante. ¿Y qué pasó? Pues te sorprenderá saber que PPO no se funcionó bastante bien. De hecho, con un ajuste cuidadoso de los hiperparámetros, a menudo igualaba el rendimiento del PPO estándar. Increíble. Entonces, el clipping no era tan esencial como pensábamos. Parece que no. De hecho, los autores sugieren que las optimizaciones de nivel de código podrían estar jugando un papel aún más importante que el propio clipping en el éxito de PPO. Vaya, esto realmente nos hace repensar cómo funcionan estos algoritmos. Pero bueno, creo que es un buen punto para hacer una pausa por ahora. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, seguiremos explorando este tema tan fascinante. Volviendo al tema de las optimizaciones y la región de confianza, ¿te acuerdas que en TRPO se busca controlar la región de confianza de forma explícita, mientras que en PPO se usa el clipping? Sí, me acuerdo. TRPO sería como más directo al grano y PPO más como un rodeo. Exacto. Pero lo que los investigadores encontraron es que esas optimizaciones a nivel de código en PPO pues tienen un impacto brutal en cómo se aplica la región de confianza en la práctica. O sea que el clipping no es la única historia. No, para nada. De hecho, para entender mejor cómo funciona PPO en realidad, los autores hicieron algo muy interesante. Crearon una versión de PPO sin el mecanismo de clipping. Sin clipping. ¿Y eso cómo se come? La llamaron PIT o no se clip. Lo que querían ver era si al quitar el clipping, PPO seguía funcionando bien gracias a las optimizaciones. ¿Me explico? Sí, más o menos. Como si le quitara las ruedas de entrenamiento a una bici, ¿no? A ver si ya puede andar sola. Sí, algo así. Y agárrate, porque lo que encontraron fue que PPO no sleep funcionó bastante bien. De hecho, con un ajuste fino de los hiperparámetros, a menudo igualaba el rendimiento del PPO completo. No me digas. Entonces, Entonces, el clipping no era tan esencial como pensábamos. Parece que no. De hecho, los autores sugieren que esas optimizaciones de bajo nivel podrían estar jugando un papel mucho más importante de lo que creíamos en el éxito de PPO. Increíble. ¿Y esto qué implicaciones tiene para la investigación en aprendizaje por refuerzo? Bueno, pues muchas. Por ejemplo, nos hace pensar en cómo comparamos los algoritmos. Si no tenemos en cuenta los detalles de implementación, realmente estamos comparando lo mismo. Claro, porque a lo mejor un algoritmo parece mejor que otro solo porque tiene mejores optimizaciones. Exactamente. Y esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo documentamos y reportamos nuestros resultados? Sí, es importante ser transparentes, ¿no? Totalmente. Si queremos que otros puedan reproducir nuestros resultados, tenemos que ser muy claros con los detalles de implementación. Y no solo eso, ¿no? También hay que entender bien cómo funciona cada componente del algoritmo. Correcto. No podemos quedarnos solo con la idea general. Hay que profundizar y analizar cada pieza del rompecabezas. Para poder saber realmente qué está pasando y por qué. Exacto. Este estudio nos ha abierto los ojos a un nuevo nivel de análisis. Ya no podemos simplemente decir, este algoritmo es mejor que este otro, sin tener en cuenta todos estos detalles. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que esto nos da mucho que pensar. ¿Qué te parece si en la última parte de nuestro Deep Dive exploramos un poco más las implicaciones de estos hallazgos para la investigación futura? Entonces, recapitulando un poco, hemos visto que a veces nos enfocamos demasiado en el algoritmo en sí, como si fuera la única pieza del rompecabezas. Claro, pero este estudio nos ha demostrado que hay otros factores que también son muy importantes. Exactamente. Los detalles de implementación, esas pequeñas optimizaciones que a veces se pasan por alto, pueden marcar una gran diferencia. Y no solo en el rendimiento, sino también en la forma en que el algoritmo se comporta. Totalmente de acuerdo. Por eso, este artículo plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos comparar algoritmos de aprendizaje por refuerzo de forma justa? Si no tenemos en cuenta los detalles de implementación, estamos realmente comparando lo mismo. Esa es la cuestión. Y creo que este estudio es una llamada de atención para la comunidad científica. Debemos ser más rigurosos y transparentes al momento de documentar y reportar nuestros resultados. Exacto. Hay que detallar cada paso, cada optimización, cada truco que se utiliza. De lo contrario, corremos el riesgo de sacar conclusiones erróneas sobre qué algoritmos funcionan mejor y por qué. Y eso podría desviar la investigación en la dirección equivocada. Es como si estuviéramos comparando dos atletas, pero uno está entrenando con esteroides y el otro no.
La comparación no sería justa, ¿verdad? Exactamente. Y en el campo del aprendizaje por esfuerzo, las sustancias prohibidas serían esas optimizaciones ocultas que no se reportan. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? Bueno, en primer lugar, debemos ser más conscientes de la importancia de los detalles de implementación. No podemos simplemente asumir que todos están utilizando las mismas técnicas. Correcto. Y al momento de reportar nuestros resultados, debemos ser muy específicos con las optimizaciones que hemos utilizado. Incluso si parecen detalles menores, ¿no? Exacto. Porque lo que para uno puede ser un detalle sin importancia, para otro puede ser la clave del éxito. Y esto nos lleva a otro punto importante: la necesidad de compartir nuestro código. Sí, la transparencia es fundamental. Si queremos que otros puedan reproducir nuestros resultados, tenemos que compartir nuestro código abiertamente. De esa forma, podemos evitar la caja negra y fomentar la colaboración. Totalmente de acuerdo. Al compartir nuestro conocimiento, aceleramos el progreso en el campo. Y hablando de progreso, este estudio nos ha dado una nueva perspectiva sobre la investigación en aprendizaje por refuerzo. Ya no podemos limitarnos a comparar algoritmos en términos de su rendimiento. Tenemos que profundizar en los detalles de implementación y entender cómo cada pieza de rompecabezas contribuye al resultado final. Es como si estuviéramos analizando una obra de arte. No podemos simplemente apreciar la imagen en su conjunto. Tenemos que examinar cada pincelada, cada color, cada textura, para comprender la verdadera maestría del artista. Y en el caso del aprendizaje por refuerzo, los artistas son los investigadores que desarrollan los algoritmos. Y las obras de arte son los agentes inteligentes que aprenden a realizar tareas complejas. Este estudio nos ha enseñado a apreciar la complejidad de este arte. Y nos ha desafiado a ser más rigurosos y transparentes en nuestro trabajo. Sin duda. Y creo que este es solo el comienzo de una nueva era en la investigación de aprendizaje por refuerzo. Una era en la que la transparencia, la colaboración y la atención al detalle serán fundamentales. Y donde los trucos no tendrán cabida. Porque al final lo que realmente importa es comprender cómo funcionan estos algoritmos y cómo podemos utilizarlos para crear una inteligencia artificial más robusta y confiable. Totalmente de acuerdo. Y con esto creo que podemos dar por concluido nuestro deep dive en este fascinante artículo. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Igualmente. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial suscribiéndose a newsletter AI en Data Insights y siguiéndonos en LinkedIn X. Hasta la próxima.